Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Un mexicano que pertenece, por supuesto, a las llamadas serpientes de la selección mexicana de rugby probará suerte en la liga de este deporte en Canadá. El rugby mexicano tendrá un representante en el extranjero gracias al seleccionado nacional Gonzalo Matías Pons, quien llegó a un acuerdo para jugar en el equipo canadiense Rose Rugby, que tiene como sede el estadio de Regina en aquel país. De entrada, Gonzalo estará a prueba 6 meses en el conjunto canadiense, donde estará bajo la lupa del entrenador Robin McDowell, quien lo vio durante un partido con las Serpientes, la selección mexicana de rugby, y se convenció de darle una oportunidad para incorporarse a esta nueva aventura. Matías Pons ya había probado suerte en el extranjero cuando hace 2 años tuvo la oportunidad de jugar en un equipo de Nueva Zelanda, donde estuvo asimilando lo mejor de jugadores del país, que es una potencia en el rugby mundial. 21 Noticias. Gonzalo forma parte de la selección mexicana de rugby ya desde hace bastantes años. Jugó este fin de semana pasado en la victoria que tuvieron 57-9 sobre Bermuda en el RAN, y jugará también el próximo 27 de mayo en la ciudad de Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc, un partido amistoso frente a un seleccionado de los Estados Unidos. Cambiamos de tema, vamos a hablar de box, porque el capitalino Saúl Juárez iniciará en Panamá, lo que tiene como firme objetivo una pelea por un título mundial del Consejo Mundial de Boxeo. El capitalino Saúl Juárez tendrá uno de los retos más importantes de su carrera el próximo 27 de mayo en Panamá, cuando se enfrente al local Leroy Estrada en pelea eliminatoria rumbo al título paja del Consejo Mundial de Boxeo. El Baby se encuentra en la capital del país llevando a cabo la última etapa de su entrenamiento para esta pelea y espera llegar en plenitud de condiciones para concluir el combate por nocaut en tierras panameñas. La contienda entre el Baby Juárez y Leroy Estrada será el segundo de corte eliminatorio que tendrá lugar en Panamá esa misma noche, ya que el también mexicano Julio Pollito Ceja se enfrenta al local Anselmo Chemito Moreno en busca de ir por el título mundial Super Gallo del CMB. 21 Noticias. Y si bien cumplió con la sanción que se le impuso por dar positivo en un control antidopaje, la rusa María Sharapova no participará en el torneo Roland Garros, uno de los más importantes del mundo del tenis alrededor del orbe. Los organizadores decidieron no invitarla precisamente por esta situación. La estrella rusa María Sharapova no participará en el Roland Garros por segundo año consecutivo, después de que la organización del torneo francés haya denegado concederle una invitación tras su vuelta a las canchas una vez cumplida la sanción de 15 meses por dopaje. La noticia se conoció poco antes de que Sharapova, de 30 años, dispute contra la croata Mirjana Lušić Baroni su segundo partido en el torneo de Roma, cuya organización sí le otorgó una invitación, pero no ha sido el caso de la Federación Francesa de Tenis, organizadora del Roland Garros, que decidió no concederle una invitación para participar en el mayor torneo anual sobre arcilla y que se disputará en París del 28 de mayo al 11 de junio, privando así a Sharapova de su único medio de poder jugar en la capital francesa. 21 Noticias. Pues a pesar, insisto, de la sanción, le persigue la mala suerte a Sharapova, quien no pudo participar en Wembley. Tuvo que abandonar su participación en el torneo de Roma también por una lesión, y ahora esta mala noticia de que no podrá participar en Roland Garros. Ayer el técnico colombiano Juan Carlos Osorio dio a conocer la lista de, escúchenlo bien, 32 seleccionados nacionales para enfrentar 2 partidos amistosos, uno frente a Irlanda, otro frente a Croacia en tierras estadounidenses, en Los Ángeles y en Nueva Jersey. Partidos amistosos, ¿por qué? Porque después, en la segunda semana de junio, el 8 y el 11 de junio, para ser exactos, aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, enfrentará como parte de la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018, a Honduras y Estados Unidos, donde prácticamente se podría medir ya la calificación matemática a la justa veraniega del próximo año. Estamos viendo en pantalla precisamente a los seleccionados nacionales. La mayor novedad podría ser la convocatoria del mediocampista del Pachuca, Jorge El Burrito Hernández, quien viene cumpliendo con un buen nivel desde hace varias temporadas. Se le había negado estar en selección nacional, ahora se le da. Toda la Legión Europea también está incluida en esta lista, incluido por supuesto también Guillermo Ochoa, que generó polémica a su llamado porque apenas el fin de semana pasado se convirtió de manera histórica en el portero que más goles ha recibido en la Liga Española en toda la historia de este fútbol, con 80 tantos en una sola temporada. A pesar de esto, fue convocado por Juan Carlos Osorio, y no solo eso, sino que es considerado el portero titular de la selección nacional. Así las cosas con el tricolor, igual hubiera llamado 50-80 y no pasa absolutamente nada. Un manoseo impresionante el que hace Juan Carlos Osorio con la selección
nacional. Y bueno, ya para despedirme, Alejandra, precisamente hablando de fútbol, este fin de semana que pasó se coronó en Portugal por cuarto año consecutivo, por cuarta temporada consecutiva, el Benfica. Ahí juega un mexicano, Raúl Jiménez. Bueno, pues ya en los festejos, pues, el clásico, vuelta, los gritos, la familia, pero llamó la atención de todo el mundo el festejo que vamos a ver a continuación. Se trata de Eliseu. ¿Cómo decidió festejar? Vamos a verlo, por favor. Estaban todos en el vestidor festejando con las botellas de champaña, mojándose, y de pronto, mira, dijo, yo voy por mi moto, y se mete con todo y su moto al vestidor a los festejos. El tipo venía de la cancha, y en la cancha había estado rodeando, quién sabe quién se la pasó. El tipo rodeó toda la cancha con la moto cargando el trofeo, y después decidió meterla, y dice, a ver, espérenme tantito, porque eso no es solo, encienda ahí su montoneta, les pide espacio, incluso se molesta porque no lo dejan en paz, dice, denle tantito espacio y vamos a ver lo que hace todavía como parte del festejo ya más íntimo en el vestidor. Pero dice, los voy a deleitar con esta suerte de moto, ¿no? Así Eliseu festejó precisamente el título del Benfica, el cuarto de manera consecutiva para las llamadas Águilas. Pues qué bueno que nos comparten su imagen, que para muchos aficionados es parte como del misticismo, saber qué pasa después en los vestidores y cómo es que ellos lo celebran. En las imágenes que hay de cuando está en la moto en la cancha, que también las pueden ver en redes sociales, se trepó a 2 o 3 de sus compañeros, van todos hechos bola arriba de la moto, cargando el trofeo. Pues ahí está Eliseu así festejando el título del Benfica. Rápidamente, Alejandra, me tengo que ausentar durante 2 días, regreso el próximo lunes, pero antes de irme no puedo dejar pasar, ya no te veré, decirte toda la suerte del mundo. Muchas gracias, decirte Ricardo. que estés ojalá muy pronto de vuelta, que eres el ángel que ilumina este estudio, que Dios te bendiga a ti, que bendiga a Juan Carlos y que bendiga a Diego, que te va a venir lo mejor de tu vida, estoy seguro. Te voy a extrañar mucho, regresa muy pronto, ustedes, de verdad, porque este noticiero es tuyo, este estudio es tuyo y eres el ángel que ilumina este lugar. Ricardo, Muchas gracias, muchas Alejandra, gracias. mucha suerte en Con lo que todo mi viene. corazón recibo tus palabras, Gracias. disfruta de estos días.